Ya comenzó Agustín Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada soñar en YouTube o en tu aplicación. Gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. Pakistán, oficialmente la República Islámica de Pakistán, es un país complejo, lleno de contrastes y paradojas, donde la historia, la religión, la política y la geografía se entrelazan para formar un mosaico cultural y social único. Situado en el sur de Asia, limita con India al este, Afganistán e Irán al oeste, China al norte y el mar Arábigo al sur. Con más de 240 millones de habitantes, es el quinto país más poblado del mundo, y su capital es Islamabad, aunque su centro económico y cultural más importante sigue siendo Karachi. Su territorio, que abarca desiertos, montañas y fértiles llanuras, ha sido escenario de antiguas civilizaciones, conflictos modernos y un proceso de construcción nacional tan convulso como fascinante. El origen de Pakistán está íntimamente ligado al proceso de independencia del subcontinente indio del Imperio Británico. Cuando en 1947 se produjo la partición de la India, el territorio se dividió en dos estados: la India, de mayoría hindú, y Pakistán, concebido como un hogar para los musulmanes del subcontinente. Su fundador, Muhammad Ali Jinnah, defendía que los musulmanes necesitaban un estado propio para preservar su identidad religiosa y política frente a la mayoría hindú. Así nació Pakistán, que en un principio estaba formado por dos territorios separados por más de 1500 kilómetros. Pakistán Occidental, el actual Pakistán, y Pakistán Oriental, hoy Bangladesh. Las tensiones étnicas, culturales y políticas entre ambos acabaron provocando en 1971 una guerra civil y la independencia de Bangladesh, dejando una herida profunda en la memoria nacional. Desde sus orígenes, Pakistán ha vivido en un delicado equilibrio entre el Islam, la democracia y la influencia militar. La religión fue uno de los pilares de su creación, y la identidad islámica se convirtió en la base del Estado. Sin embargo, la forma en que esa religión debía integrarse en la vida política ha sido motivo de constantes disputas. Jinnah, aunque musulmán devoto, imaginaba un país moderno, plural y con libertad religiosa. Pero tras su muerte en 1948, los sectores conservadores y las élites religiosas fueron ganando influencia. La introducción de leyes inspiradas en la Sharia durante el régimen del general Zia-ul-Haq en los años 80 consolidó el papel del Islam como elemento central del Estado, pero también abrió la puerta a un proceso de radicalización social que aún hoy persiste en muchas zonas del país. El ejército ha sido otro actor determinante en la historia política de Pakistán. Desde su independencia, ha gobernado directamente durante más de la mitad de su existencia, a través de golpes de Estado o gobiernos militares, y en los periodos democráticos ha mantenido una influencia decisiva entre bastidores. Los generales pakistaníes han justificado su poder en la necesidad de mantener la estabilidad y la seguridad frente a las amenazas internas y externas, especialmente el conflicto con la India. La rivalidad entre ambos países, que han librado 3 guerras y numerosas escaramuzas por el control de Cachemira, ha moldeado la política exterior, la economía y la mentalidad nacional. Para muchos pakistaníes, India representa tanto una amenaza existencial como una obsesión histórica, y el conflicto por Cachemira se ha convertido en una cuestión de orgullo nacional,
profundamente arraigada en el discurso político y religioso. Pakistán es una nación de grandes contrastes sociales y económicos. En las zonas urbanas, especialmente en ciudades como Karachi, Lahore o Islamabad, se pueden encontrar modernos centros comerciales, universidades tecnológicas y una clase media en expansión. Sin embargo, en las zonas rurales y montañosas, millones de personas viven aún en condiciones de pobreza extrema, sin acceso adecuado a la educación, la sanidad o el agua potable. La desigualdad entre regiones es notable. Punjab, la provincia más poblada y desarrollada, concentra la mayor parte de la riqueza y el poder político, mientras que Balochistán, a pesar de sus vastos recursos naturales, sigue siendo una de las regiones más marginadas y conflictivas del país. Estas desigualdades alimentan tensiones étnicas y separatistas que amenazan periódicamente la estabilidad nacional. La sociedad pakistaní es profundamente diversa. Aunque más del 95% de la población es musulmana, existen minorías religiosas como cristianos, hindúes y ahmadíes, que en muchos casos sufren discriminación o persecución. Los ahmadíes, en particular, fueron declarados no musulmanes por la Constitución de 1974, lo que los ha convertido en objeto de ataques y marginación. Las mujeres, por su parte, enfrentan enormes desafíos, si bien han logrado avances significativos en educación y política, como lo demostró Benazir Bhutto, primera mujer en dirigir un país musulmán. La violencia de género, los matrimonios forzados y los llamados crímenes de honor siguen siendo una realidad trágica en muchas regiones. Sin embargo, a pesar de estas sombras, existe un movimiento creciente de mujeres, artistas, periodistas y activistas que luchan por transformar la sociedad desde dentro, desafiando las estructuras patriarcales con valentía. En el plano económico, Pakistán ha experimentado una evolución irregular. Su economía depende en gran medida de la agricultura, las remesas enviadas por los millones de pakistaníes que trabajan en el Golfo Pérsico, y de sectores como el textil. Sin embargo, la falta de infraestructura, la corrupción endémica y la inestabilidad política han lastrado su desarrollo. En las últimas décadas, el país ha recurrido repetidamente a préstamos del Fondo Monetario Internacional para evitar el colapso financiero. Aún así, su ubicación estratégica lo ha convertido en un punto clave para las rutas comerciales y los proyectos de infraestructura, especialmente el Corredor Económico China-Pakistán, una de las piezas centrales de la nueva Ruta de la Seda, impulsada por Pekín. Este megaproyecto, que incluye puertos, carreteras y oleoductos, promete transformar la economía pakistaní, aunque también ha generado temores sobre la creciente dependencia respecto a China. La relación con Estados Unidos ha sido igualmente compleja y ambivalente. Durante la Guerra Fría, Pakistán fue uno de los principales aliados de Washington en el mundo musulmán, recibiendo ayuda militar y económica a cambio de apoyar los intereses occidentales frente a la Unión Soviética. En los años 80, el país se convirtió en base de operaciones para los muyahidines afganos, que luchaban contra la invasión soviética de Afganistán, con el respaldo de la CIA y los servicios de inteligencia pakistaníes, el ISI. Ese periodo marcó el inicio de la expansión del islamismo radical en la región, un fenómeno que escapó al control de sus propios promotores. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Pakistán se vio obligado a redefinir su papel. Oficialmente se unió a la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, pero dentro de su territorio coexistían grupos talibanes, organizaciones islamistas y zonas tribales fuera del control del gobierno central. La ambigüedad de Islamabad en su lucha contra el terrorismo generó una relación de desconfianza con Washington, que culminó con la operación secreta estadounidense en 2011, que mató a Osama Bin Laden en la ciudad pakistaní de Abbottabad, muy cerca de una academia militar. La seguridad interna ha sido uno de los mayores desafíos del país. Los atentados, las tensiones sectarias y las insurgencias regionales han dejado miles de víctimas y una sensación permanente de vulnerabilidad. En las zonas tribales fronterizas con Afganistán, durante años operaron grupos talibanes que atacaban tanto al ejército pakistaní como a objetivos civiles. Aunque el Estado ha logrado recuperar parte del control, el extremismo religioso
sigue siendo un problema grave, especialmente en las áreas rurales, donde las madrasas, escuelas religiosas, suplen la falta de educación pública. Estas instituciones, en muchos casos financiadas por países del Golfo, han difundido interpretaciones ultraconservadoras del Islam que chocan con las tradiciones sufíes más tolerantes que históricamente formaron parte del Islam del sur de Asia. No obstante, Pakistán no es solo sinónimo de conflicto o inestabilidad, es también un país con una rica herencia cultural, artística y espiritual. En su territorio, floreció hace más de 4000 años la civilización del Valle del Indo, una de las más antiguas del mundo, con ciudades planificadas como Mohenjo-Daro y Harappa, que rivalizaban con las de Mesopotamia y Egipto. En la era medieval, fue centro del sufismo, corriente mística del Islam que aún hoy impregna la música y la poesía pakistaní. El qawwali, estilo musical popularizado internacionalmente por artistas como Nusrat Fateh Ali Khan, es un reflejo de esa espiritualidad vibrante. En la literatura moderna, figuras como Faiz Ahmed Faiz o Babsi Sidhwa han retratado la identidad y las contradicciones de su nación con una fuerza poética que trasciende fronteras. El cine y la televisión pakistaní, aunque eclipsados durante años por Bollywood, han vivido un renacimiento. En los últimos tiempos, la industria del entretenimiento en Urdu y Punjabi ha producido series y películas que abordan temas sociales con gran sensibilidad, conquistando audiencias en todo el mundo musulmán. La juventud pakistaní, muy activa en las redes sociales, se ha convertido en motor de cambio y modernización. A pesar de las restricciones y censuras, las nuevas generaciones buscan abrir espacios de libertad, de innovación tecnológica y de arte alternativo. El futuro de Pakistán sigue siendo incierto, marcado por los desafíos del extremismo, la pobreza y la corrupción, pero también por un potencial enorme. Su población joven, más del 60% tiene menos de 30 años, podría convertirse en una ventaja demográfica si el país logra ofrecer educación y oportunidades laborales. De lo contrario, el desempleo y la frustración podrían alimentar la radicalización y la emigración masiva. El cambio climático también amenaza su estabilidad. Las inundaciones devastadoras de 2022, que afectaron a millones de personas, recordaron la vulnerabilidad del país ante los desastres naturales y la urgencia de políticas sostenibles. Pakistán es una nación que vive en constante tensión entre tradición y modernidad, entre fe y razón, entre el peso del pasado y la incertidumbre del futuro. Un país que ha sufrido dictaduras, guerras y terrorismo, pero que también ha dado al mundo poetas, científicos, intelectuales y héroes anónimos. Su historia no es solo la de un Estado islámico nacido de la partición, sino la de un pueblo que, a pesar de sus crisis, sigue buscando su lugar en el mundo, su equilibrio interno y su voz propia. Pakistán no puede entenderse sin sus contradicciones, sin su diversidad, ni su lucha por sobrevivir entre gigantes. Es una tierra donde conviven los desiertos de Sindh, los valles fértiles del Punjab, las cumbres del Karakorum y los bazares caóticos de Lahore. Un país que desafía las etiquetas simples, donde cada día es una batalla por reconciliar lo sagrado con lo humano, lo antiguo con lo moderno, lo local con lo global. En su complejidad reside tanto su fragilidad como su fuerza. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.